Uf, qué buenos tomates. ¿Me vendes a 30 centavos? No, producir un tomate nos cuesta 30 centavos. Ahí no tendríamos ganancia. Yo te vendo a 50 centavos. Yo vendo desde $1. Yo vendo a 80 centavos. No tendré ganancia, pero te vendo a 30 centavos. Como podrán notar, cuanto mayor es el precio, más vendedores están dispuestos a vender. Es decir, a mayor precio, la oferta sube. A esta curva le llamamos curva de oferta. Ahora preguntamos al pueblo, ¿a cuánto comprarían un tomate? Si es de calidad, pago hasta $2. Hay oferta 50 centavos, más que eso no daría. Pagaría hasta 80 centavos. Yo daría hasta $1. Como ven, cuanto mayor es el precio, menos personas están dispuestas a comprar. Es decir, a mayor precio, la demanda baja. A esta curva le llamamos curva de demanda. Por su naturaleza, las curvas se cruzan en un punto, en donde coinciden en precio y en cantidad. A este punto se le conoce como punto de equilibrio. Este es el punto en donde la mayoría de los vendedores y de los compradores están conformes con el precio. Pero si es que existe un punto de equilibrio, ¿por qué los precios suben? Es porque el precio depende de la relación entre la oferta y la demanda, y estas dos están en constante variación. Veamos en el caso de los tomates. Una razón por la que suben los precios es la disminución de la oferta, como ocurre por las malas condiciones climáticas. En esta situación, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Aunque la oferta baje, la demanda no baja. Es por eso que se tiene un desequilibrio. No hay suficiente oferta de tomates para responder a la demanda. Y cuando hay menos opciones, la gente está dispuesta a pagar más. Este fenómeno se puede ver claramente en el gráfico. Cuando la curva de oferta se desplaza a la izquierda, pero la demanda se mantiene, el precio de equilibrio sube. Otro motivo de la suba de precios es el aumento de la demanda. Si se llega a publicar en los medios que el tomate previene todas las enfermedades del mundo, la demanda aumentará. Esto haría que mucha gente comience a consumir el tomate y que los ya consumidores estén dispuestos a pagar más. Esto hará que la curva de demanda se desplace a la derecha, causando una suba en el precio de equilibrio. Por otro lado, también en algunos casos el precio baja. Es cuando ocurre lo contrario. Sube la oferta o baja la demanda. Entonces, ¿qué se entiende? La oferta es todo lo que está disponible a la venta y la demanda todo lo que la gente está dispuesta a consumir. Estas son variables que están en constante movimiento y como el precio es definido por la relación entre ellas, también varía. Es por eso que nos conviene comprar las ropas de verano en invierno y vender helado en verano. Muchas gracias.